Hola, buenos días otra vez. Estamos aquí entre amigos con Meldon Law. Yo soy su host, Patricia Meldon. Tengo aquí a una persona muy importante, la abogada María Curatolo, y vamos a hacer las presentaciones para luego que ella compartir su historia y todo porque es súper interesante. Acuérdense que Meldon Law es una oficina de abogados que ayudan a las personas que han estado en un accidente de tránsito. Tenemos oficinas en Ocala, Lake City, Williston, Fort Lauderdale, Miami y también The Villages. Una de las cosas que vienen próximamente es el básquetbol de hombres. El día 11 de noviembre a las 7 vamos a jugar contra Florida State. Y bueno, yo estoy bien emocionada porque nosotros estuvimos en los nacionales y seguimos a los muchachos y han estado en casa y los queremos a todos, y para poder sentarte al lado de ellos, que parece que estamos en una escalera pero arriba de una silla, eso es otra historia. Bueno, hay un evento de Spanish Storyteller con la Latina Women's League. Eso va a ser el sábado, noviembre 15, de 11 a 12 en el Tower Road Public Library. Y una cosa que también va a pasar es un Domestic Violence Education Workshop. Esto va a ser el miércoles, noviembre 12, de las 6 de la tarde a las 7:30 en Kalishman Law in Hale Village. Esto es bien interesante porque las personas que están en una situación de violencia doméstica casi siempre no lo dicen por pena, por vergüenza, pero yo creo que es importante que puedan tener alguien que les converse de esto para que ellos mismos puedan salir de eso, porque a veces son situaciones que te pueden dañar físicamente y nadie quiere hacerle daño a nadie. Pero bueno, vamos a unos comerciales y venimos con María Curatolo. Reportando desde la Universidad de la Florida, donde Albert y Alberta compiten por penales. Alberta con la mirada fija y determinación, y Albert decidido a atajar todos los penales, cueste lo que cueste. ¡Qué desastre! Menos mal que Meldon Law es el único socio oficial y legal de nuestro Florida Gators. Así que si usted ha sufrido una lesión, no se preocupe porque Meldon Law lo va a poder ayudar. Meldon Law no se echa para atrás hasta que haya llegado a su gol. We still hear it. The sound of victory. The joy of being part of something great. And while things may not be the same right now, we haven't gone anywhere. If you bleed orange and blue, then Meldon Law is the firm for you. Mira lo que les he hecho a mi camioneta. Esto es tu culpa. Yo estaba primero saliendo y usted me chocó a mí. No. Fuiste tú. Yo voy a llamar ahora mismo a Jeffrey Meldon, mi abogado. Jeffrey, mi esposo, llámalo. Meldon Law habla Jeffrey. Una mujer loca aquí. Me acaba de tocar la camioneta. Jeffrey, ¿Un cliente nuevo? Sí, pero un poco complicado. hola, bueno, ya estamos aquí de regreso con María Curatolo. Ella es una abogada, ella practica, se llama Rosenblatt Curatolo. Rosenblatt Curatolo. Rosenblatt Curatolo, hacen leyes para personas mayores, leyes de familia también, me imagino. Es la planificación patrimonial, los testamentos, poderes de abogados, decisiones médicas. ¿Y cómo se llama eso de la corte? La sucesión, el probate. El probate. El probate, sí. O la sucesión. Ah, ok. Sí. Bueno, les presento a María. Ella es ecuatoriana, tiene una historia bien interesante y queremos compartir con ella, bueno, primero que nos diga cómo llegó hasta aquí, qué la hizo ser abogado, y bueno, es tuyo el micrófono. Gracias, Patricia. ¿Quién me llevó a ser abogada? Mi abuelo. Mi abuelo era abogado. Mi familia, todos tenemos dentistas, doctores, ingenieros, abogados, pero mi abuelo era abogado. Y yo me acuerdo que
siempre me ha gustado la cuestión de los spas y los faciales y todo eso. Pero cuando yo estaba en edad de decidir a qué carrera universitaria escoger, pues eso del cuidado de la piel no era no era un big deal como es ahora. No es como ahora. Y me decía mi abuelo, no, usted necesita una profesión que le dé de comer. Sí, que la represente en el futuro, ¿no? Sí, pues, y obviamente esto es en Ecuador, por allá muchos años atrás. Y me dijo, no, usted va a ser abogada. Y yo, bueno, mi abuelo decía algo y eso es lo que se hacía. ¿Este era abuelo de papá, mamá? De mamá. Ok. De mamá. Entonces dije, bueno, sabes que lo voy a intentar, voy a ver el preuniversitario, ¿qué tal? Si paso el preuniversitario, que es como un curso de unos 3 meses, y luego tomas una prueba, y entonces ahí, si pasas la prueba, entonces eras admitida a la universidad. Y lo pasé. Y entonces dije, bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy. Y me gradué de abogada en Ecuador. Okay. ¿Y cómo llegaste a Gainesville? Porque necesitaba aprender inglés. Okay. Y eso del idioma inglés no se me daba en el Ecuador. Y mi papá pagó muchos cursos de inglés. En algún momento fui a un colegio bilingüe, pero ninguno fue lo suficientemente fuerte. No sé. Simplemente no se me daba. Es que en un país latino, Sí. aprender un segundo idioma, cualquiera que sea, yo creo que es mucho más fácil que tú te Inmersa en la... te hundes en esa Sí, cultura, sí. porque hasta para comprar el pan tienes que hablarlo. Claro, pero mira que mi hermano, él sí aprendió, él y yo estuvimos en los mismos cursos, en las mismas academias, y él sí lo aprendió muy bien, él sí no tuvo ningún problema, es más, él aprendió portugués viendo televisión. Tenemos un wire Entonces, diferente en la cabeza. Él sí aprendió, yo no, pero yo en ese tiempo, cuando decidí que tenía que aprender inglés, básicamente ocurrió porque yo trabajaba y perdí una oportunidad de trabajo. Mi jefe me dice, mira, ¿qué tal está tu inglés? ¿Te gustaría irte 3 meses a Estados Unidos? Y yo, mi inglés no es tan bueno para eso. Wow. Entonces renuncié, busqué dónde ir a aprender inglés. O sea que perdiste el trabajo por no hablar inglés. Bueno, no lo perdí. No lo perdí, simplemente esa oportunidad de trabajo. Era una asignación especial. Okay. Porque a mí me gusta... Yo era voluntaria en la oficina para hacer todo. Yo vivía en Guayaquil y el trabajo era en Guayaquil, pero si a mí me decían vaya a Quito para entregar papeles, yo iba. ¿Quién puede ir a Quito para una transacción bancaria o para entregar estos papeles en persona? Tú sabes que antes se hacía eso, entregar en persona, yo. Sí. Porque me gustaba y aparte me podía quedar el fin de semana en Quito, si es que era el fin de semana, y me podía quedar con mi familia en Quito y pasarla rico un par de días. O sea, ella iba a trabajar, pero también se iba de pero también había pues que disfrutar la vida. ¿Cómo hay que hacerlo? Exactamente. Entonces, no me gusta el frío. Y entonces comencé a buscar dónde. Entonces California era una opción, porque en California el clima es divino, pero es también costoso. Y me lo estaba pagando yo. Entonces, Florida, la Universidad de Florida. Yo fui al English Language Institute aquí en UF. Y en ese tiempo no encontraba Gainesville en el mapa. O sea, yo abría el Atlas y veía el mapa de Florida. Wow. Y no veía la ciudad de Gainesville. Pero mi hermano, que estaba en la universidad... ¿Aquí? No, en Ecuador mismo. Pero esa universidad donde él iba tenía comunicaciones y asociaciones con UF. Okay. Entonces, cuando yo menciono el nombre de UF, mi hermano dice, ay, muy bien, esa es una gran universidad. Y yo, ok, estoy bien. Entonces, mi papá no estaba muy convencido porque, porque en la cabeza de muchos hispanos, ir a Florida es ir a Miami. Sí. Es ir a Orlando. Entonces, mi papá pensaba que yo iba a aprender Puerto Rican o que iba a aprender cubano, sí, pero no inglés. Sí. Pero yo le dije, no, papi, estoy en un lugar bien lejos de Miami, lejos de Orlando. Yo creo que va a funcionar, y funcionó. Funcionó porque vine acá y me sumergí en el idioma inglés y en la cultura americana. Sí. Y no, mucho esfuerzo, pero ahí está. Como todos los que venimos de algún lado.
a incorporarnos y aprender una cultura y a ser parte de ella. Exacto. Cuéntame, ¿cómo llegaste a la oficina de Howard Rosenblatt? Rosenblatt, porque hay muchos Yo sé. Rosenberg, whatever, Sí. Rosenblatt. ¿Cómo llegué allí? Mira, hay un grupo de abogados que se dedican a todo lo que es probate, a la sucesión, que es dentro del condado, ¿no? Entonces todos los abogados participan de esta reunión de Zoom. Y yo también era parte de ese grupo, pero con COVID y con las cosas, yo tengo 3 hijos que me demandan mucho de tiempo, ¿verdad? Las reuniones a veces no son fáciles de asistir, a pesar de que son en Zoom, pero son a las 4:30 de la tarde, un día miércoles, una vez al mes. Y resulta pues que a las 4:30 yo estoy llegando a la casa con los niños, viendo las tareas, viendo qué quieren hacer, qué tienen hambre, preparando cena, sin mencionar que los miércoles juego tenis. Entonces es como un poco apretado. Además. Entonces como un poco apretado y no había asistido en mucho tiempo. Pero ese día todo se acomodó. Ese día tenía mucha comida en la refrigeradora que se iba a ir al desperdicio si no la usaba, si no la comíamos. Y dije, ay no, pues ya ahí tengo la cena lista. Los niños no tenían tarea. Los niños no tenían nada que hacer. Eso es raro. Era muy raro, pero fue de esas cosas. Entonces, no tenía nada que hacer. Eran las 4:10 de la tarde y yo dije, creo que puedo asistir a la reunión. Y asistí. Y lo primero que escucho es a Howard decir, estoy buscando un abogado para mi firma. Que pueda ser partner, que pueda ser un socio. Wow. Y yo... Pero yo a veces salto al agua porque no, es que lo tienes en la sangre, porque tú eras siempre la que querías ir a Quito, ¿no? Sí. Entonces, mira, te Entonces, llegó tu oportunidad. Yo dije, Wow. yo tenía mi propia firma, que la tenía ya por 5 o 6 años, pero no sé qué fue eso que yo dije, yo necesito tomar esta oportunidad. En mi cabeza fue muy rápido el cálculo que hice hasta el momento en que levanté mi mano y dije yo. Sí. Pero fue como una coincidencia en la vida. Yo creo mucho en las señales y en las cosas no pasan por algo. No pasan, no, sí, no. O sea, no pasan Son porque sí. Causalidades. Exacto. Sí. Entonces yo dije, esto es como que algo que yo había estado esperando y no sabía cómo iba a funcionar. Yo no lo conocía a Howard de nada. Yo no conocía a nadie de ese grupo de abogados de nada. Entonces dije que sí, y ya tengo ahí, soy socia, y tengo allí ya 10 meses, vamos para 11 meses, Wow. y no me arrepiento de la decisión. Creo que me ha hecho crecer como abogada, como profesional, la forma en que puedo ayudar a los clientes, realmente creo que me ha hecho avanzar un par de años. Qué bueno. Sí. Algo que me llama la atención es eso de la ley dedicada a los mayores. Sí. Porque yo creo que hay mucho abuso. Sí. Háblanos un poquito de eso. Bueno, ese no es precisamente el área de práctica para mí. Tú te refieres mucho quizás a lo que se llama elder law o ley de ancianos. Eso se refiere a ciertas leyes que están puestas para proteger a los adultos mayores, ¿verdad? Porque tienen en muchos casos una situación pues que están en peligro, que son susceptibles de abuso, de maltrato, y eso es importante de hablar. Si te pregunto, es porque, por ejemplo, tengo una tía que ella terminó en un lugar de estos de cuidados, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman? Assisted living, whatever. Un asilo, casa de ancianos. Terminó perdiendo la parte del dedito meñique. Cuando yo la iba a visitar, la enfermera que tenía ella asignada, privada, no era parte de este conjunto. Cada vez que yo iba, la mujer andaba por aquí, por allá, no andaba con mi tía, y yo, oye, ¿y mi tía cómo anda? Y mi tía fue perdiendo la memoria. Y me dio mucho dolor. Ella era una persona impecable, Claro. siempre muy bien vestida, y cuando la veo en las condiciones que la veía,
se me partía el alma. Claro, eso ya raya en el abuso. Sí. Lo que nosotros hacemos en la firma, en el consultorio jurídico, es prepararnos para ese momento inevitable de la incapacidad o de la muerte. Entonces, escribimos testamentos, escribimos poderes de abogados para tomar decisiones financieras, escribimos lo que se llama el living will, o que es un poder para tomar decisiones cuando son los casos terminales y ya no quieres... Tú decides si quieres que te mantengan conectado o no te mantengan conectado, si te alimentan de manera oral artificial o no. ¿A qué punto tú dices ya no quiero más? Pero todo eso se deja por escrito cuando tienes capacidad legal para escribir un testamento, para ejecutar uno de estos documentos, y que de alguna manera te protegen para cuando estás en esa necesidad en ese estado de incapacidad, cuando tienes la necesidad de que alguien más te ayude, ¿no? Entonces tienes un testamento y ya sabes que si tienes hijos y tú no estás, alguien se va a quedar encargado de sus hijos porque tú lo designaste en el testamento. Sí. Si tienes hijos y tienes bienes, en el testamento decides cómo, cuándo y dónde tus hijos van a heredar esos bienes. Si tienes un poder de abogados, sabes que si no puedes hacer ciertas transacciones financieras o ir con la seguridad social, o hay un agente que te puede asistir con eso. No, Okay. Y sobre todo que tú elegiste. Tú elegiste, exacto. O sea, no, cuando tú estabas en tu capacidad. Exacto. Yo no sé, pero yo creo que en la cultura nuestra latina eso como que no es muy común. No, eso no es común para nada. No, por eso a veces uno como que o choca la idea, pero al mismo tiempo yo creo que es lo más sano. Choca muchísimo porque nadie quiere hablar de eso, de la incapacidad, porque nadie se atreve a imaginarse uno mismo en una silla de ruedas o con Alzheimer's o con Parkinson o simplemente, no sé, cuadraplégico o en alguna situación de incapacidad. Y mucho menos nos imaginamos morir. Sí. Pero la realidad es que todos tenemos fecha de expiración. Sí. Tenemos fecha de entrada y de salida. Tenemos una fecha de expiración y es una realidad. Yo personalmente viví una situación de, no digo traumática, pero que realmente llenó mi vida y la marcó cuando se refiere a herencias. No porque yo heredara, sino porque mi papá heredó de su papá, de mi abuelo. Y las circunstancias de todo eso han habido consecuencias que todavía las tenemos el día de hoy. Yo te entiendo porque lamentablemente somos familias muy chéveres cuando todo está bien. Sí. Y cuando se aprieta la situación, cualquiera sea, entonces hay un dicho en Venezuela que tu mamá debe conocerlo: por la plata baila el mono. Claro, por supuesto. Entonces ya con eso uno... Pero es muy triste, porque yo no creo que el dinero te deba de marcar como familia, o sea, te quiero más o te quiero menos porque me vas a dar o no me vas a dar. Pero es triste. Sí. No, mi abuelo trató de ser equitativo, debo decirlo, o sea, trató de ser equitativo y lo hizo en vida. El asunto es que mi papá era médico, no hacendado. Entonces, ¿qué se hacía un médico con una hacienda y con unas cuantas cabezas de ganado? Eso fue una situación difícil. Todavía conservamos la hacienda. Mi papá ya no está con nosotros, pero todavía conservamos la hacienda. Mi hermano está encargado de eso. Hace una fantástica labor con la hacienda y todo, pero fueron años de aprendizaje. Porque mi papá era médico. Mi papá nunca quiso ser hacendado. Mi papá no sabía de vacas, ni de toros, ni... Bueno, ni nada de eso. De médico de hombre, médico de vaquita. ¿Qué tiene la vaca? Bueno, pues, pero son cosas que uno no se detiene a pensar. Mi abuelo pensaba que él estaba siendo equitativo, que él estaba siendo justo con los hijos. ¿Cuántos hermanos eran tus padres? 2. O sea, eran 3. Mi papá, mi tío y mi tía. Y cada uno tiene una hacienda, ¿no? Pero ellos sí... Pero está bien. Pues. No es equitativo, pero el asunto es que, fíjate, por ejemplo... yo creo que en algún momento me parece recordar una conversación que mi papá tenía con el papá de mi abuelo y decía, ¿por qué no me da la plata? A mí deme la plata y usted se queda con la hacienda y verá lo que hace con la hacienda. Sí. La divide para mis hermanos. Y mi abuelo dijo, no,
No. Cada uno tiene una hacienda. Entonces, ahora que lo pienso, digo, sí, mi papá tenía razón, porque digamos que tú le heredas a una casa, no sé, en un lugar súper exclusivo aquí en Gainesville a una sobrina o a una hija, no sé, al que sea. Y esa persona no tiene cómo mantener esa propiedad. Dime tú de qué le sirve, Sí. ¿verdad? Entonces, creo que a veces queremos Pero hacer yo el le bien. doy la razón a tu abuelo. Por ejemplo, yo he oído muchas personas que de repente venden todo Sí. y reparten el dinero equitativamente. Sí. Puede ser una buena, pero de repente en la mente de tu abuelo lo que él estaba era asegurándole un futuro con una cosa que estaba produciendo. O sea, Ajá. no te estoy dando el dinero, te estoy dando algo para que te puedas mantener tú y tus nietos y puedas crecerlo. Sí, pero el asunto era que mi papá no era hacendado. Yo entonces entiendo. mi papi, eso de las vacas y entonces cuántas vacas y hay que sellar a las vacas y hay que contar las vacas y cuántas vacas hay, cuántas vaquitas hay y entonces necesitamos toro, pero no cualquier toro, tiene que ser un toro de ciertas características para que la raza siga creciendo Sí. de buena manera porque entonces como vendemos al camal Sí. para la carne. Sí, ¿no? el camal es la vaca que se come uno. No, el camal es donde van y matan las vacas. El matadero. El matadero. Oh my God. Palabra nueva para mí. Ok, entonces, o sea, y sin mencionar que la hacienda está ubicada geográficamente en un lugar que es poco accesible. Oh, wow. ¿En dónde está? Está en un lugar que se llama San Antonio de Chone. Pero, o sea, para llegar ahí nos tomaba 5 horas. Oh, wow. Entonces no era un lugar bastante accesible. Ahora, para mi abuelo era cuestión de nomás 20 minutos, porque él vivía allí, Okay. pero no para nosotros, no para mi papá. No. Ahora, debo reconocer, también nos beneficiamos. Claro. De ahí salió mi universidad, de ahí salió la universidad de mi hermano, Sí. salieron muchas cosas, pero también ha sido mucho sacrificio, también fue mucha pelea, mucho estrés pero una eso cosa es parte de la vida. Sí, pero creo que se hubiera podido obviar. Claro, lo pensamos así ahora, después de que las cosas han pasado, ¿no? Te podría decir que ahora que mi papá no está, pudiéramos haberla vendido, pero es como difícil, ¿sabes por qué? Porque esa hacienda es una herencia familiar. Esa hacienda era de mi abuela. Ya, era herencia de mi abuela. O sea, esa hacienda... Ha estado en la familia. Ha estado en la familia yo te puedo decir que, si no por 200 años, por Wow. 300, por ahí, porque Oh, mi wow. familia es muy longeva. Wow. Mi abuela tenía 101 años cuando falleció, Wow. hace pocos años, Wow. así Wow. como 5. Entonces, es una propiedad familiar. Hay mucha historia que uno no puede vender. Y no se puede deshacer. Uno no se puede deshacer de Pero ese eso es tipo una de cosas. historia bien linda, María, de Sí. verdad que sí. Te voy a contar algo. Algo que a mí me falta es eso, es tener una conexión con los abuelos. Ajá. Nosotros salimos de Cuba en Claro. el 64. Y cuando yo veo, por ejemplo, tu historia, de que tú tienes algo que ha estado tanto tiempo en tu familia, yo eso como lo añoro, Claro. porque no lo tengo. Claro. Y mis abuelos salieron de Istambul, llegaron a Cuba, y de Cuba nosotros salimos a Venezuela, y yo de Venezuela me vine para acá. O sea que yo siento como que soy un errante. Como una gitana. Sí, y mi hija vive ahorita en Portugal, mi hijo en Miami. Yo estoy sola aquí con Ok. Jeffrey en Gainesville. Ese sentido de pertenencia Sí. es muy bonito. Pertenencia familiar de historia, o sea, no estamos hablando de otra cosa. Pero, bueno, a todo el mundo nos tocó una vida diferente, Sí, ¿no? por supuesto. Pero, Sí. mira, ¿cuándo fue la última vez que fui a la hacienda? Han pasado ya un par de años, porque no es fácil el acceso. Sí. Y cuando llevo a los niños no es precisamente el lugar donde los puedo llevar. ¿Pero porque- cuántos años tienen tus hijos? Bueno, ya están más grandes, ya están más grandes, pero no los he llevado en un par de años. Ya. Con la enfermedad de mi papi estábamos dedicados simplemente a llegar a Guayaquil y visitarlo a él y pasar el tiempo con él. Entonces ha pasado mucho tiempo desde que yo estuve allá en la hacienda, pero bueno, confío en que mi hermano está haciendo un buen trabajo. Tenemos una buena relación entre los hermanos y eso pues Eso es muy facilita mucho. Sí. Te puedo decir que cuando es interesante que tú hables sobre ese sentido de pertenencia porque mi ciudad natal, donde yo nací y crecí hasta los 14 años,
fue destruida por un terremoto. Entonces todo lo que yo recuerdo de esa ciudad ya no existe. Wow. En el 2016 creo que fue. Sí. Sí, yo me Sí, acuerdo. de Yo tengo una 2000. amiga que ella es de Ecuador, Ya. que ella estaba, yo pensaba que ella estaba allá, y pero fue horrible. Sí, sí, 8 sí. puntos, la escala Sí, de Rice, sí, algo sí. así, ¿no? Mi ciudad entera, que se llama Puerto Viejo, fue totalmente destruida. O sea, Puerto Viejo. Puerto Viejo. Sí. De ahí era Rosanita, la que cuidó a mis hijos. Ah, mira. Wow, Wow. miren de lo que me acordé, Rosanita. Ah, bueno, pues. No sabía que había sido ahí. Sí, yo nací ahí, yo crecí allí, mi familia es de esa zona. Y llegó este terremoto y todo lo que yo conocía, todas las casas que yo conocía, los negocios, ya no existen, ya no están. Ya la ciudad no es la misma. Todo lo que yo conocía, lo que todo el mundo ya conocía de Puerto Viejo antes del terremoto, solamente vive en la memoria de aquellos que cruzamos esas calles, porque nada existe. Y la gente, hubo muchas casualidades, o sea, Sí, casos. muchísima gente falleció y bueno, pues ahí ya tú sabes cómo se envuelve el tema de la política y la corrupción y bueno, hasta el día de hoy seguimos viendo las consecuencias de esas decisiones. ¿Y Ecuador hoy cómo está en día políticamente? Con la misma va y sube y baja. Ay, es lamentable porque yo creo que el Ecuador siempre ha sido un país muy pacífico. Creo que sobrevivimos las peores épocas de Colombia, de la guerrilla colombiana y los peores años de la guerrilla en el Perú. Y de alguna manera éramos como el paraíso de la zona porque nada pasaba en Ecuador. Cuando en algún momento se intentaron revolucionar unos cuantos grupitos, los gobiernos de ese tiempo supieron ponerle el alto inmediatamente, pero las cosas han cambiado. Se ve mucha más violencia en estos últimos tiempos. Hay gobiernos más permisivos que otros, Sí, o sea, la cuestión historia de de la Latinoamérica, política, sí. ¿no? Y sí nos estamos viendo muy afectados por la criminalidad y los grupos narcotraficantes. Es lamentable. Pero creo que el gobierno actual está haciendo un buen trabajo. El tema del narcotráfico y las drogas pues es como un cáncer, entonces lo atacas y no puedes bajar la guardia, tienes que seguir. Mira Venezuela. Exacto. Venezuela, cuando nosotros nos mudamos, en el 64 estaba Rómulo Gallegos, que él era anticomunista totalmente. Para poder pisar, veniendo de un país comunista, teníamos que tocar 2 puertos. Fuimos primero por Jamaica y luego fuimos a México y luego llegamos a Venezuela. Y mira lo que es hoy, mira lo que está pasando. Yo espero que a Maduro le corten la cabeza, lo manden a donde quieran, pero que deje a la gente vivir. Porque es bien feo todo lo que está pasando, o sea, los abusos. Es muy feo. Yo tengo familia en Venezuela, como te contaba. Es una pena. Creo que podríamos decir que Venezuela era el Dubái de América del Sur, Sí. porque se veía mucha afluencia en Venezuela. En los años 70, incluso Sí. cuando Chávez estuvo en poder, al principio, el dinero que entraba imagínate tú, cuando Carlos Andrés Pérez, el barril de petróleo estaba a 50. Cuando estuvo Chávez, superó $200 el barril. No, el número no te lo puedo decir, pero era así como que 5, 6, 7, 8, 10 veces más. La cantidad de dinero que entró en Venezuela es ridícula y no hay. Y la industria está totalmente destruida. Pero bueno, políticas... Los políticos van y vienen, las épocas van y vienen. Pero la gente que vive ahí es la que sufre. Todo el mundo sufre, porque también los que están afuera sufren de no estar en su patria, de no estar con su familia. Nadie gana. No. Nadie gana en ese caso. Ellos, los bolsillos de ellos. Pero ¿sabes qué? Al final te mueres y ¿qué te llevas? No, yo estoy de acuerdo contigo. No te llevas nada. Pero ellos no lo creen. La hija de Chávez, una mujer que tiene un poco más de la edad de mis hijos, 35 podrá tener ella, $2 billones es su patrimonio. En su vida terminó una carrera decente. Yo lo sé, pero mira, creo que ¿de qué le sirve tener todo ese dinero?
el papá, una persona mal vista alrededor del planeta. Que no le interesa Pero todo es Pero, cuestión de educación. ¿Tú sí, crees sí. que a ella le educaron con valores? Pues no lo sé, posiblemente no, quizás no le interesa. Pero le interesa no sé, lo que tiene en el no sé en bolsillo. qué circunstancias murió el mismísimo Chávez, que Colon. pero qué tipo de cuidados médicos, qué tipo de cuidado. Yo creo que en el momento en que estás allí ya por fallecer, hay esa transición, tú sabes. Y te das cuenta que te llevas absolutamente nada. Solamente las cosas que hiciste o las que dejaste de hacer. ¿No? Yo no creo que el nivel de conciencia de No. esas personas, no, porque no tienen conciencia. Posiblemente. Yo creo, por ejemplo, una vez estábamos hablando, no me acuerdo ni con quién, hablábamos de las personas, de los ladrones, de los asesinos, porque en Venezuela el que te robaba a ti, él pensaba que era su derecho, porque tú tenías y él no. Claro. ¿Quién le dijo a este señor por qué yo tengo, a dónde llegué, por qué lo hice? O sea, es un proceso de vida, de poder tener, de poder educarte, de poder proveer para tu familia. Yo pobrecito, no. Mucha gente buena Sí. trabajó, mucha gente buena se superó, pero el que es más fácil robar al que a ponerte los pantalones y prepárate en la vida para que... Y en Venezuela la universidad era gratuita. Tú podías ser médico, ingeniero, Sí. la universidad central. Todo era gratis. Entonces, lo único que tenías que comprar eran tus libros y pagar la inscripción o lo que haya sido. Pero para mí es cultura, es valores, es familia. Es posible. Mi abuelo era político, mi abuelo por parte de madre era político y fue el director del Partido Liberal Ecuatoriano. Fue candidato a la vicepresidencia del Ecuador. Se supone que iban a ganar las elecciones, Y se las robaron. pero hubo una dictadura. Chanchullo. Pero mi abuelo pues no se hizo rico en la política. Creo que llegó tarde a la política, no sé, no. No, tu abuelo mi fue amo- mi sincero y abuelo honesto. De ahí no ha salido ninguna riqueza en la familia. Pero sí, no, es una cuestión de principios. Es una cuestión de cómo te han criado, cómo los ejemplos que uno ve. Pues, Sí. en mi familia siempre se ha trabajado. Ay, ay, ay. De leyes pasamos a política, herencia. No, pero es que imagínate, todo eso va combinado. Sí. Es porque somos individuos, pero tenemos todas estas facetas que vamos viviendo a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno. Y una pregunta, saltando un poquito a las leyes otra vez. ¿Qué caso has tenido o algo que te ha llegado así como que bien adentro? ¿Alguna vez que hayas ayudado a alguien que tú hayas dicho, wow? Me llegó un caso, y este era pro bono. Este era un caso que lo cogí gratis. Pero la señora con mucho esfuerzo vino a la oficina, hizo la consulta conmigo, estuvo de acuerdo con lo que yo le aconsejé hacer. Y cuando íbamos a firmar el documento, se tuvo que excusar y se sentía muy mal porque se había caído y le tocaba el tratamiento del cáncer. Y entonces yo fui, y yo le dije, yo voy donde usted está y usted me firma el documento. Y eso hice. Fui donde ella estaba, en el hospital, y entonces ella pudo firmar el documento y ver la cara de paz, ¿no? Esa tranquilidad que ella tuvo el momento en que se firmó el documento y que ya, porque ella quería asegurarse que la casa quedara para su hija, ya, sin probate, sin sucesión, sin trámite en corte, que fuera solo para su hija, ¿no? Y ver esa tranquilidad es de las cosas que a mí me agradan más. Sí. ¿No? Porque vuelvo y repito, en ese momento en el que ya no tienes fuerza física, Sí. tampoco tienes fuerza para seguir peleando, ni siquiera con la palabra, porque ya hasta las palabras te cansan. Esos son momentos vulnerables, momentos en los que ya comienzas a reflexionar y dices, ¿yo qué puedo hacer en este momento? Sí. Y necesitas el apoyo de otra persona. Es como que lo esencial. Es esencial. Lo esencial que es. Y cuando uno está en esa transición de que sabes que te vas a ir y quieres dejar las cosas arregladas,
pero yo te lo juro que cuando lo estabas contando yo me pude haber imaginado a esa señora Sí. así como que le quitaron, lo que te acuerdas que dicen, me quitaron un quintal de encima. Sí, sí, Tal sí. cual. Sí, hay esos momentos. Uno ve. Es diferente cuando viene una pareja joven que dice, no, queremos proteger a mi hijo y los niños que tengamos en el futuro, entonces queremos establecer este fideicomiso y bueno, todo eso. Pero uno ve la esperanza de que todavía los años, que eso no va a llegar, los años todavía van a Uno pasar. nunca cree que uno se va a hacer viejo. No, Uno nunca cree que se va a morir. No, hasta que juega mucho tenis y comienza a sentir el brazo y la rodilla. Sí, ¿no? Sí, pero cuando ves a una persona mayor, ¿no? Que quiere hacer esto, tú le ves la cara. Tú comprendes la tranquilidad que tiene esa persona. Paz mental. Sí, la paz, ¿no? O por ejemplo, en el caso de los documentos de decisiones médicas o decisiones finales, sobre todo en el de decisiones finales, cuando tú decides si quieres que te mantengan conectado, te desconecten, ese es un punto que las personas a veces no lo piensan porque no lo quieren pensar, ¿okay? Porque creen que no les va a pasar. Y uno nunca sabe. Lo que sí sabemos es que en ese momento tú ya no puedes decidir necesariamente. Sí. Okay, que ya estás en un estado tan débil que ya no puedes necesariamente tomar esa decisión tú y se la encargas y otra persona tiene que tomarla. Entonces, si hay otra persona a la que le dijeron te toca a ti, esa otra persona puede sentir temor, culpa, No, la responsabilidad. la es horrible. responsabilidad de okay, hice lo correcto, no hice lo correcto. Estaba bien la forma en que pensé, había alguna otra alternativa, uno comienza con todas esas dudas y pasa porque mi hermana lo pasó con mi papá, a pesar de que mi hermana sabía exactamente lo que mi papá quería, mi papá estaba consciente de las decisiones que él tomó, pero en ese momento todo cae sobre todo ella. cae y es tan rápido. En cambio, cuando uno deja el documento escrito y lo escribiste y lo firmaste cuando estabas en tus 5 sentidos, Sí. con completo dominio de ti mismo, ese documento ya quita la responsabilidad y le quita la culpa a la persona que tiene que ejecutarlo. La persona que lo ejecuta dice, aquí está el documento, esta fue su voluntad, ahí está. Sí. ¿Ya? Mi tía muere de Alzheimer, estuvo 8 años. Y ella, ahí fue cuando yo vi la primera vez eso de que no se resucitara, de que no la ayudaran físicamente. Mi tía estuvo 8 días en una cama en coma. Era huesito y pellejo porque no quería que le dieran nada. Y yo no lo entendía. Yo no lo entendía, pero también entiendo que como que déjame morir con dignidad y no me hagas, porque cuando me tocó con mi mamá, yo no sabía. Cuando llegó el 9/11, me decían que si ella tenía esto. Y yo no sabía. Claro. Porque mi mamá vino conmigo en COVID y se quedó. Y hablo de esto y se me hace aquí un nudo, pero... Y no quiero como que ni acordarme de lo que pasó, pero es fuerte. Sí, no, es fuerte. Mira, que yo, en el caso de mi familia, nosotros siempre decimos que morimos de vergüenza porque morimos de tan viejos. Somos bien longevos. Bueno, por pero el lado bueno, de mi mami y de mi papi somos longevos. Y Ecuador no está en la zona azul. ¿Sabes lo que es la zona azul? Sí, no sé si está en la zona azul, pero sé que hay una zona en Ecuador, ya en una región geográfica dentro Debe del ser Ecuador. en la montañita. En la montaña, Sí. donde hay gente muy longeva y Sí. es conocido alrededor del mundo, sí, Sí. sí. Bueno, pero nosotros no estamos allí. Ah, Esto es puro menos genética. mal, porque si no... Esto es pura genética. Y yo me acuerdo cuando una de mis bisabuelas ya estaba mayor, no es que estaba muriendo, estaba mayor, simplemente mayor. Y mi tía, la encargada, mi tía abuela, encargada de la mamá, ¿no? Le decía a mi papá, pero es que ya mi viejita no quiere comer. Y mi papi le dice, pero tranquila, ella sabe, el cuerpo sabe, no la fuerce, déjela que coma lo que quiera cuando quiera. Y obviamente pues ya venía el final de ella, ¿no? Y mi tía abuela se desesperaba y mi papá le decía,
tranquila. Pero nosotros hemos vivido esos momentos, ¿no? En la familia. Pero ¿cómo tú vas a ver a alguien que tú quieres que no quiere comer? O sea, No, yo lo sé, pero ya es estábamos muy hablando. difícil. Pero, ¿sabes qué? Para mí, yo es algo que sí lo razono muy bien, porque cuando le tocó a mi papá, mi mamá se desvivía cocinando. Mi mami cocina delicioso. Mi mami cocina espectacular. Y mi mamá se desvivía por hacerle los platillos favoritos a mi papi, todo lo que le gustara a él. O sea, inimaginable. Sí. Y mi papi llegó un momento en que no quería comer. Y yo me acuerdo que mi mami se frustraba y yo le decía, mami, no es que mi papi no quiera comer su comida, no es que su comida esté mala, es que él ya no puede. Sí. Pero para mí era más fácil racionalizarlo que para mi mamá, que vivía con él. Ya, yo lo veía desde afuera. Es muy duro, es difícil. Pero, tú sabes, cuando uno prepara estos documentos, lo hace con pleno conocimiento de causa. No, es paz mental. En plena conciencia de las cosas y alivia mucho la carga. Alivia mucho la carga. La carga de uno, sí, y la carga del que tiene que ejecutar los documentos. La responsabilidad que tiene uno, o sea, ¿qué hago? Pero exacto, bueno, exacto. Yo creo que se nos fue el tiempo. ¿Se nos fue el tiempo? Sí, pero de verdad que me gustaría volver a tenerte porque creo que tenemos otros temas que pudiéramos seguir hablando. Sí. Pero es interesante y es importante que la gente lo entienda, o sea, la importancia de dejar las cosas claras cuando tenemos la mente clara. No le vamos a dejar esa carga a los hijos porque ahí luego vienen los problemas. Exacto. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, dónde la gente puede encontrarte, si quieren hacer un will, un testamento. Bueno, pues nos pueden contactar somos Rosenblatt Curatolo y nos pueden contactar al 352-373-7100 y ahí estamos para servir, aquí en Gainesville y en las zonas aledañas. Sí, bueno, de verdad que súper agradecida de que hayas venido, la pasé muy bien. Yo también. Y espero que vuelvas otra vez. Seguro y que siempre sí. Vas a tener una casa aquí abierta para ti. Gracias. No, gracias a ti. Gracias a Meldon Law. Sí, a Jeffrey. A Jeffrey. Ok, bye. Bye.